Buenos días, hermanos. Siempre es una bendición y un placer poder estar aquí todos juntos. Un saludo también para los que están desde la casa en Zoom o desde Facebook Live. Siempre es una bendición y siempre les invitamos a que compartan con nosotros presencial. Hoy, hermanos, me toca a mí la semilla y le decidí llamar así, sin compromiso alguno. Okay. Dice así, Mateo 22, 37-32 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Yo creo que aquí todos hemos escuchado este versículo. Para los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones y para aquellos que hemos decidido seguirle, este versículo debe ser una realidad en nuestras vidas. Porque aquellos que conocemos de Jesús y nos hemos comprometido con Él, hemos entendido que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender y para corregir. Por eso, cuando la palabra nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, creemos que esto es verdad. Y creemos que esta obligación o imperativo no debe ser tomada con ligereza. Si entendemos que Dios debe ser el centro de nuestras vidas, así debe de ser. Esto es un compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Este realmente es el mayor compromiso de nuestras vidas. Dice así, la palabra compromiso se puede definir como una obligación que debe cumplirse por la persona que la tiene o lo tomó. Y resulta que cuando alguien se compromete, significa que está tomando cierto grado de responsabilidad sobre algo en específico. Hermanos, muchas veces nos comprometemos a llevarle algo a un amigo, por ejemplo, y al final nunca se lo llevamos. O tal vez nos comprometemos a asistir a una actividad, pero al final terminamos no llegando. A todos nos ha pasado. Nos piden algo, nos comprometemos y al final no lo hacemos. Yo creo que los seres humanos tenemos una tendencia a ser mentirosos, ya que nos comprometemos a hacer algo y a la final no lo hacemos, lo cual nos convertiría en mentirosos. Y si a veces no somos responsables y comprometidos con las pequeñas cosas, ¿cómo vamos a cumplir con nuestro mayor compromiso, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? Pregunto, si las escrituras en Hebreos 10:25 dicen, no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, y a veces nos da pereza incluso venir los domingos, ¿cómo vamos a cumplir nuestro mayor compromiso? Esto no es una llamada de atención. Primeramente, yo fui confrontada al ver en mi vida la falta de compromiso. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy tenemos un día nuevo para poder ser comprometidos. Oremos y pidámosle ayuda al Señor. Revisemos nuestras vidas a ver si hay falta de compromiso. Y los dejo con esta última frase. Nadie dijo que seguir a Jesús sería fácil. Es un compromiso. Pero cuando lo veamos cara a cara, todo esto habrá valido la pena. Amén, hermanos. Y todavía continuamos. Los chiquitos, los niños pueden pasar a escuelita dominical, ahora sí. Entonces les doy un tiempito para que pasen. Y hoy yo vengo a contarles una historia. Aparte de la semilla, yo vengo a darles una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy. Disculpen, les voy a contar una historia. Entonces le pido que me preste toda su atención. Esta historia, aunque pueda parecer fantasía, les aseguro que está basada en hechos reales. Nos vamos a situar en Indonesia, alrededor de los años de 1965-1968, más específicamente en una isla llamada Timor. Nuestro personaje principal es el narrador de esta maravillosa historia. Se llama Mel Tari. Mel pertenecía al grupo de presbiterianos, según el narrador. Ellos en su iglesia no tenían permitido levantar sus manos ni orar en voz alta. Todo debía darse de una manera ordenada y estructurada. Pero en esta historia se nos cuenta cómo todo esto cambió. Este hombre se llama Mel y esta es su historia. Dice así.
Le agradezco a Dios que esa noche nos perdonó nuestra ignorancia y el Espíritu Santo se manifestó en forma poderosa. Estábamos sentados cerca de la parte de atrás de la iglesia, de manera que podía ver lo que ocurría. De repente, una hermana sentada a unas filas delante de mí y se puso de pie y comenzó a levantar las manos. Señor, esta hermana está violando el orden de nuestra iglesia, dije. No se nos permite levantar las manos en nuestra iglesia. Cuando íbamos a la iglesia, orábamos y presentábamos una apariencia de piedad. Esa noche, sin embargo, esa mujer se puso de pie y levantó sus manos al cielo. Señor, ¿qué le pasa a esta mujer?, me dije. Esto no debe seguir en nuestra iglesia. No es nuestro estilo de adoración. Dios me recordó que la Biblia dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. No, esa mujer no seguía el estilo de nuestra iglesia, pero sí el de la Biblia. Luego noté a la señora que estaba enfrente de mí. Era una mujer ignorante, que no sabía ni aún nuestro idioma oficial indonesio, que se emplea en todo el país. Solamente conocía el idioma de su tribu, que era el timorenense. Naturalmente, no sabía nada de inglés. Para aquel entonces, sin embargo, yo sabía algo de inglés porque lo había estudiado en la escuela. Esta señora comenzó a orar en un inglés hermoso y perfecto. Señor Jesús, te amo, decía. Quiero tomar la cruz y seguirte. Te amo, Jesús, te amo. Y así repetía, adorando a Dios. Luego, un hombre de la otra parte de la iglesia comenzó a orar en alemán. De pie allí, sus palabras de adoración y alabanza a Dios eran realmente hermosas. Después, la gente comenzó a ponerse de pie en toda la iglesia, adorando a Dios en idiomas distintos. Esa noche pareció que el cielo descendía hasta la iglesia y era tan maravilloso. Algunos hablaban en francés, otros alababan a Dios en dialectos de las distintas tribus. Y una señora decía shalom, shalom, aun cuando no tenía ni la menor idea de que estaba hablando el idioma hebreo. Las personas decían, ¿qué le pasa a esta gente? Si nunca han hecho ruido, ni oran en voz alta. Se apiñaron en la iglesia para ver lo que pasaba. Y en vez de 200 personas, había en esa noche más de 1000 personas en nuestra iglesia, procedentes de toda la ciudad. Y mientras se manifestaba el Espíritu Santo, la gente en toda la iglesia se convencía de sus pecados y aceptaba a Jesús como su Salvador personal. Nadie predicaba esa noche, pero el Espíritu Santo se manifestaba a su manera. El culto continuó hasta la medianoche. El Señor comenzó a revelar pecados y faltas de diferentes personas. Y mientras declaraban lo que Dios les mostraba, el Espíritu Santo ejercía su ministerio en favor de los demás que estaban allí. De qué manera gloriosa el Señor rectificaba la confusión de nuestras vidas. Estos son fragmentos de un libro escrito por Mer Tari, donde él habla y describe cómo se vivió el avivamiento en Indonesia. Habla de milagros y de cómo Dios es un Dios presente y real, el cual caminó y habló directamente con su pueblo hace millones de años y que en la actualidad también puede hacerlo. Muchas gracias por la atención. Los dejo con el pastor. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Sería importante que puedan, si les gusta, leer ese libro. Se llama Como un viento recio. Mel Tari, el avivamiento, uno de los avivamientos más importantes. Pero ¿saben ustedes que en el siglo XX no ha habido un avivamiento? Después del siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿por qué no ha vuelto a haber un avivamiento? Hoy vamos a hablar con respecto a un reavivamiento. No ha habido un avivamiento porque las personas están buscando otra cosa y no a Cristo. Están buscando no la palabra, están buscando cosas que me puedan sacar de mis asuntos. Por eso es que el avivamiento no puede llegar. Pero nosotros vamos a seguir estudiando esto y poder ver cómo Dios hoy tiene una nueva temporada. Una temporada, una mayor gloria, una temporada de conquista, un reavivamiento. Yo lo creo, hermanos. ¿Usted lo cree? Ok, si usted lo cree,
Vamos a creerle juntos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos regalas de poder compartir este tiempo, de poder compartir este espacio. Estamos seguros que tu palabra es la verdad, que tu palabra es lumbrera en nuestro camino, que tu palabra es la que nos guía a toda la verdad. Te bendecimos y te damos gracias por todos y cada uno de los que hoy estamos aquí conectados y los que estamos aquí presencial, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Quiero hacer un pequeño resumen con respecto a eso de la semana anterior que estuvimos viendo esto. Vamos a seguir trayendo Olguita porque vea, por fin vemos a Miguel sentado, a Miguelito sentado y adelante. Porque siempre se nos sientan como por allá. No son quejas, señora mamá, es que, ¿verdad? Es como hay otro hermano que sí, aquí, después de algo, está sentado allá atrás, ahí, así en una mesa y todo sentado. El muchacho del bajo. Bueno, hermanos, es parte de la familia. ¿Cómo cambiamos, verdad? ¿Cómo cambiamos? Gloria a Dios. Es una nueva temporada, de verdad. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, hermanas, sobre algunas de estas cosas. Vamos a ver si esto me ayuda. Quiero dar la gloria al Señor por todo, a los que están ahí conectados en Facebook Live y los que están conectados en Zoom. Gracias, porque ahí tenemos un buen poco de gente, bendito el Señor. La lluvia nos hizo hoy. Yo decía, Señor, es que me acordé que era el pastor y tenía que venir, porque si no me quedo dormido. Pero bueno, gracias a Dios por los que están conectados ahí, doña Fanny, Alcira, ahí está doña Ceci, don José Severino, qué bueno, qué hermoso ver. Javier, doctor, un abrazo a Jessica también, a Catherine Madrid, a su mamá, a Laura Salazar, Olguita Morales, bendiciones Olguita, gracias a Dios por la restauración de Olguita, el Señor la ha sanado y ha sido una mujer valiente, esforzada y nos gozamos en eso. Salir de un cáncer no es tan sencillo. Le dieron ya la de alta, solo esa mujer es una mujer valiente, esa niña, esa señora. Pamela González, ahí está también doña María, el Señor me restaure, la restaure en todo eso. Ruth, su esposo, su familia, bendiciones. A Yamile, Cinia Skolospinski, allá creo que está en Perú, ¿verdad? Está en Perú porque está dando un curso de lingüística en Perú. Y doña Jetsi, un abrazo querida y a toda la familia. Y bueno, no seguimos en esto si no predicamos, saludando a todos, ¿verdad? Se nos hace esto diferente. Pero bueno, es porque necesitaba que me pasaran esto también. ¿Listos ya? Ok. Dijimos la semana pasada y esta semana también quiero que eso quede aquí establecido. Abre tu mente y tu corazón a lo nuevo que Dios está trayendo. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Abre tu mente y tu corazón a lo nuevo que Dios está trayendo. ¿Por qué? Porque sí hay un nuevo despertar. ¿Cómo sabemos que hay un nuevo despertar? Sabemos que hay un nuevo despertar porque el Espíritu Santo que no miente, el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, lo viene siempre advirtiendo a través de los procesos. Hermanos, las cosas que pasan en la vida, las cosas que pasan en el mundo, aún en el mundo secular, no son solamente casualidades, es que Dios sigue preparando todas las cosas para que nosotros entendamos que el asunto está y debe definirse. O el Señor viene o hay un reavivamiento. Y el reavivamiento es un asunto personal, es un asunto individual. Oíamos ahora que hablaba breve que nos comentaba esto con respecto a este avivamiento que se dio en este lugar. Empezó con una persona y siempre el avivamiento empieza por usted, empieza por mí. No es un asunto de un grupo, es un asunto de una persona, un avivamiento a la oración, un avivamiento al estudio de la palabra, un avivamiento a las cosas que el Espíritu Santo de Dios está trayendo. Y hoy nosotros vemos el Espíritu Santo empujándonos a orar por tantas cosas que están pasando en este país, por tantas cosas que están pasando en nuestro núcleo familiar. Cada vez que pasa algo es porque Dios quiere seguir impulsándonos para que veamos que ya no queda más espacio
que es mirar al cielo y poder decir: gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador. Entonces abramos la mente y el corazón para lo que Dios está trayendo, hermanos. Número uno, vimos la semana pasada que el rey Josías, recuerda, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. En Segunda de Reyes hablamos de que Josías, un rey muy joven, un niño a los 8 años, empezó su reinado, y lo primero que hizo fue que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso fue lo primero que ese rey hizo. Y así es como empieza un avivamiento en tu corazón y en el mío, cuando usted y yo nos proponemos hacer lo recto ante los ojos de Jehová. En la semillita hoy quedamos claros: es una responsabilidad mía, hermano, es una decisión que tomo de poder ser honesto, transparente. Es una decisión que tomo de decir: Señor, tú lo sabes, yo me comprometo contigo. Mi compromiso es con el Señor. Número dos, vimos también la semana pasada, hermanos, que otra de las cosas es que lo segundo que hace el rey Josías es que reconstruye el templo. Y hablamos del templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, amén. Es que somos templo. Es que a veces se nos olvida y pensamos que nosotros subsistimos porque somos muy cargas o muy guapos o muy bonitos o muy buenos. No, es porque Dios ha querido apartarnos de nuestra vana manera de vivir, nos ha transformado, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. El avivamiento empieza porque el Espíritu Santo toma lugar en tu casa, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. Amén. También vimos la semana pasada, en esta nueva temporada, que había una ferviente búsqueda que se encuentra, y el libro es encontrado en iglesia. ¿Recuerdan? Veamos en 22, capítulo 22, Segunda de Reyes, verso 8. Capítulo 22 de Segunda de Reyes, verso 8. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Hermanos, es tremendo cuando la Biblia se pierde en iglesia. Es tremendo cuando la Biblia se pierde en iglesia. La Biblia perdida en el templo. La Biblia es el principio del reavivamiento. Pero la iglesia, ¿dónde estaba perdida la Biblia? ¿Dónde está perdida la Biblia hoy? Hermanos, nosotros somos responsables como cuerpo de Cristo de llevar la palabra. Y la palabra no es algo. La palabra es alguien. La palabra es Jesús. La palabra es Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad, pero la Biblia se ha perdido en iglesia. Se ha perdido en iglesia porque hoy hay discursos, hoy hay asuntos que en medio de los púlpitos se dicen que no son la palabra, que no son la verdad, que no se está predicando muchas veces la escritura. La Biblia perdida porque nuestras formas de vivencia dicen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Los imperativos de Dios deben ser ajustados a nuestra forma y cumplir nosotros con lo que Dios de verdad quiere que se cumpla. Hay algo que nosotros necesitamos ver, es si la Biblia está perdida. Aquí estaba perdida en el templo. Como Jesús, dije la semana pasada, se les perdió en el templo a sus padres. Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Capítulo 22, 23 son los dos capítulos, y este es el verso 8 del capítulo 22. Entonces, la Biblia perdida en el templo, si hay algo trágico es que se pierda la Biblia en la iglesia, hermano. Y hay gente que hoy está modelando otras cosas, no se está predicando la palabra. Se predica emoción, se predica inclusive gente con buen verbo, gente muy motivadora. Hoy nuestros jóvenes están siendo cautivados por todo un motivador y los motivadores. Y las iglesias están usando la estructura de la motivación. Y qué mejor forma de motivar cuando a usted inclusive le hacen ver cosas que dice la Biblia, pero que no son tampoco las cosas que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida, porque no son verdades. Bueno, cuando usted le diga todo le va a salir bien, ¿cuántos creen que todo nos va a salir bien? Yo no quiero, es que vea lo que dice la Biblia. Todas las cosas ayudan a bien, no que todo me va a salir bien.
Y nosotros nos equivocamos. Y cuando entonces la cosa no me sale bien, entonces, Señor, de ahí no, así no. Y entonces hay gente que motiva sobre eso. No, la Biblia dice que todas las cosas van a salir bien a tu vida. Cuidado, porque hay mucha gente que no está caminando el camino de Dios. Hermanos, nuestro Dios lo hizo completo y perfecto. Si usted quiere buscar descanso, el descanso está en Cristo Jesús. Todas las cosas operan a bien y para nosotros son difíciles. No es fácil soportar un dolor, a veces que es un dolor que permanece en un cuerpo, que tiene el nombre de crónico, ¿verdad? Hay dolores crónicos. Y no es que Dios no te sana, es que hay un dolor crónico, es que hay una descomposición porque este cuerpo se va desgastando. Amén. Pero dice que el interno se va renovando. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces todo opera para bien. No dejemos que la Biblia se pierda en tu casa, en tu vida, en el templo. No dejemos que la palabra, hermanos, ustedes como cuerpo de Cristo, nosotros como cuerpo de Cristo, ustedes deben de exigir y orar para que el que se pare aquí a predicar, predique la palabra del Señor. Y si no, por lo demás, dígale, usted no está predicando a Cristo. Montones de iglesias no predican a Cristo. Y son montones de iglesias que están llenas de gente que creen que son. Y yo con esto no estoy diciendo que es que una iglesia pequeña sí y que las grandes no. Mentira. Hay iglesias pequeñas que están tan erradas como iglesias grandes que están tan erradas. No se trata de grande o pequeño, se trata de quién es y quiénes son las personas responsables. Hermanos, ustedes a mí me hacen el reto día a día de que me instruya en la palabra y que tenga temor a Dios, porque sé con quién me estoy confrontando. Me llamó la atención la experiencia que tuvieron algunas mujeres que fueron a un seminario, ¿verdad? Que les dimos unas entraditas aquí, el regalo del set, y fueron a un seminario de mujeres, era solo para mujeres. Pero me llamó la atención porque después yo comentando y conversando y me decían, no, es que le salieron cosas muy raras, ¿verdad? El ministerio de los 4 cuernos, de los 4 chofares, un poco de cosas, y las hermanas venían como más o menos diciendo, ¿qué es esto que nos pasó? Cuando se dicen cosas que no son, hermanos, pero y que la gente las aplaude y las celebra y todo. Y cuando hay discernimiento, por eso ustedes me retan a mí, en el sentido de que yo debo de estar preparado porque debo dar cuentas a Dios y a ustedes que son mis hermanos para ministrar la palabra. Amén. Bueno, una nueva temporada que se acerca y este reavivamiento. Algo pasó aquí. Vamos a ir al verso, porque eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos al verso 18 y 19 para entrar ya en este último espacio de esta materia. Fervientes en sus prácticas. Esto también vimos un poquito, ¿verdad? Ok. Pero dice lo siguiente en el verso 18: pero al rey de Judá que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, verso 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Hermanos, así dijo Jehová, Dios de Israel, y le dice al rey que mandó a aquellos hombres para que le consultaran. Y él dijo, la profeta dijo, me llama la atención esta mujer profeta, porque no la veo nombrada en otro lado, pero aquí específicamente esta mujer como profeta le hace ver y le dice al rey Josías qué es lo que realmente Dios ha apreciado de él. Y le dice, tu corazón se enterneció. El corazón de Josías se enterneció de 2 maneras, hermanos. Número 1, primero se enterneció a la palabra de Dios y fue capaz de recibir la voz de convicción del Espíritu Santo.
¿Cuánto estamos nosotros enternecidos ante la voz del Espíritu Santo? ¿Se enternece usted cuando el Espíritu Santo le habla? Nos enternecemos cuando el Espíritu Santo de Dios y una palabra se levanta en medio de la Biblia, en tu estudio devocional, en tu oración. Eso es enternecerse, hermanos. Se enterneció este rey y él le dice, esto es porque usted se enterneció. Número 2, le dijo también, ¿verdad? Habla del mensaje de juicio que esta mujer profeta Hulda dice en los versículos anteriores. Es no solo recibir aquellas cosas lindas. Qué bueno es decirle gracias, Señor, por todo lo que me das. ¿Verdad que es fácil decir gracias por todo lo que me da? Pero ¿cuánto nos animamos a decir gracias, Señor, por todo lo que me quitas? ¿Qué reto es para nosotros los hijos de Dios decir, Señor, gracias? Qué buen dolor de cabeza. Aleluya, gloria, Santo Jesús. Señor, qué bueno, apenas. Pero ¿verdad que es muy fácil decir, gracias, Señor? Qué bueno eres. Todo lo que me diste. Y aún ahí se nos olvida. Gracias, Señor, por las cosas que me diste. Gracias por las que no me has dado. Porque en medio de todo, Dios nunca te ha dejado desamparado. Dios es un Dios que no te da más ni te da menos. Te da lo suficiente porque eres justo para hacer todas las cosas. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Ahora, también le dice en la profecía, yo te voy a llevar al sepulcro en paz. Aunque tal vez Josías decía, no, me voy a morir. Sí, le dice, sí se va a morir. Sí se va a morir. Josías, te vas a morir, pero murió realmente, aunque Josías murió en batalla, hay por lo menos 3 formas en la que esto fue verdad. Murió antes del gran desastre espiritual que había sido profetizado contra Judá. Fue reunido con el espíritu de sus padres, quienes estaban en paz también, y murió en el favor de Dios, aunque en la mano de su enemigo. Y entonces la profecía le decía, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Bueno, esto fue lo ferviente en las prácticas de Josías, que la semana pasada lo vimos. Amén. Ahora sí, quedamos entonces en que para esta mañana íbamos a compartir este otro momento de esta nueva temporada, de este nuevo avivamiento, humillarnos delante de Dios. Hermanos, en el verso 18 y 19, otra vez para entrar en contexto y volver a recalcar, por cuanto has oído las palabras del libro y tu corazón se enterneció. La palabra de Dios es la única que va a hacer que el reavivamiento toque tu corazón. Si usted quiere que sus hijos cambien, si usted quiere que su esposo, su esposa, que su núcleo familiar esté concentrado en las cosas de Dios, veamos qué es lo que dice la palabra. Apliquemos la palabra de Dios en medio de nosotros, en todo tiempo. Si no aplicamos la palabra de Dios, nosotros nos perdemos en el espacio, nos perdemos en las cosas, entramos en angustia, entramos en tribulaciones, entramos en desconsuelos, entramos en desánimos. Y por supuesto, hermano, si usted tiene una pérdida, cualquiera que ésta sea, usted se desanima. Pero si nosotros vamos a la escritura y la palabra de Dios nos habla con respecto a que esa pérdida tiene plan y tiene propósito, hermanos, es extraño. Uno puede decir, sí, es que una pérdida hace que me quite algo que yo amaba, que yo quería tanto. Pero igualmente tengo que volver a ver la otra parte de la moneda. Sí, aquello es un faltante. Sí, aquello me hace mucha falta. Sí, yo no quería perder. Yo no quería tener esa pérdida, pero hay un propósito mayor de Dios en esto. Y yo tengo que ver también el propósito mayor de Dios en las cosas. Amén. Amén. Pero ¿cómo nos cuesta ver la otra parte de la moneda? Nos cuesta. Y a veces la aceptamos más o menos como haciendo el berrinche. Y ahí, toca. Sí, toca, ni modo, toca. No toca. Es que lo abrazo. Hermanos, ¿acaso a Dios se le ha pasado algo? No se le ha pasado nada. Amén. Yo veo el cuidado de Dios. Es que yo lloro con el cuidado de Dios con mi vida, porque yo no soy merecedor, pero Él me hizo merecedor.
Es que yo cuando veo a Dios en su fidelidad, que es una de las características que Dios a mí me muestra, ¿verdad? Fiel. Dios siempre fiel. Nunca falla. Y aún siendo yo un infiel, Él permanece fiel. Amén. Y yo nunca tengo todo lo que quiero, pero yo tengo todo lo que necesito. Y Dios suple de por aquí, de por allá y de por el otro lado y de por el otro lado. Aún en la parte particular, personal. Amén. Es que quiero contar cosas, pero me tienen prohibido porque el que hace los videos dice que tiene que cortar un montón de cosas porque... Entonces, número 3, que es el nuevo, el decisiones firmes. Y vamos a ir entonces a capítulo 20, al capítulo 23 también del Segunda de Reyes. Aquí dijimos la semana pasada con respecto a las decisiones firmes y Segunda de Reyes 23, en el capítulo 1 en adelante, estamos ahí y gracias a los que están ahí en Zoom, en Facebook Live, abran su palabra, abran la Biblia en esto, capítulo 23 de Segunda de Reyes. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y Jerusalén se reunieran con él. Note esto. Un reavivamiento inicia con un llamado, con una orden del rey. Y el rey llamó a los ancianos de Judá y a Jerusalén que se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Los acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Gloria a Dios que la Biblia se encontró en el templo cuando estaba perdida. Hermanos, muchas veces usted tiene muchas Biblias, pero a veces todas están perdidas, aún en su casa. Encontremos la Biblia, encontrar la palabra significa que yo le presto atención, que yo le tomo cuidado y que yo hago lo que la palabra de Dios dice. Honre a padre y madre. Si la mamá lo dice, lo que pasa es que los papás somos así de tiernos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuántos honramos a papá y a mamá? ¿Cuántos honramos a nuestros abuelos? Los que tienen abuelos. Ya yo me di cuenta que yo estoy un poquillo grande, para no decir viejo, porque viejo el viento y todavía sopla. Pero cuando yo veo los abuelitos, honrar a los abuelitos, en este mes que estamos en el mes del adulto mayor, estamos orando por los adultos mayores. En el boletín pusimos, oramos por nuestros adultos mayores, que los amamos, que los queremos, que respetamos esas canas. Amén. Amén. Por ejemplo, Fabián ama a su abuelita. ¿Verdad, Fabián? Santiago. Él sabe que yo le digo a Fabián. Tres palabras para el arrepentimiento. El rey llama a arrepentimiento, pero hay tres palabras y suenan un poco grandes y son gigantescas a la hora de la forma teológica, pero yo se las voy a tratar de decir de una forma muy, muy simple, pero epistrefo, metanoia y metamelomai. ¿Sí? No. Yo recuerdo cuando Dios me permitió a mí estudiar, ¿verdad? Yo estuve 5 o 6 años, ¿verdad? En la parte de estudios teológicos serios. Había un libro y siempre ese profesor nos hacía un quiz, digamos. A la hora de entrada, usted, lo primero que usted sabía es que venía un quiz y siempre preguntaba cosas. Y ese día se le ocurrió preguntar, ¿cómo se llama el libro de texto que estamos usando? Yo había estudiado unas 200 hojas. Lo que menos me fijé fue en la tapa del libro. Y esa fue la pregunta.
Y yo decía, no puedo creerlo. Y yo decía, profesor, ¿en serio? Sí, ¿cómo se llama? Después les digo cómo se llama. Porque tenía un nombre gigante. Y entonces, pero ¿verdad que hay sorpresas a veces? Hay cosas, y yo les estoy contando eso porque hay cosas, por ejemplo, que en las palabras, de verdad, la iglesia debe de inclinarse a estudiar la Biblia, hermanos. Qué buenos son los dones espirituales, qué bueno es la forma de las experiencias espirituales, de la alabanza, de la adoración, pero qué importante también es aprender algunas cosas que están en la Biblia para que nosotros vayamos creciendo, ¿ok? ¿Le digo cómo se llamaba el libro? Teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer, teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer la, la dogmática. Teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer la dogmática. No la contesté. No lo logré. Dígame quién lo lograría. Dígame cómo se llama el libro. Teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer la dogmática. Léaselo. Son como 600 hojas. Usted se vuelve loco con un poco de cosas. Pero ¿por qué son importantes? Por esto. Vamos a decirlo así, para ir mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasó con estas palabras? Arrepentimiento. Todas estas tienen que ver con arrepentimiento. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando decimos que nosotros, si yo digo, ok, voy a ver epistrefo. ¿Qué significa epistrefo? Volverse a Dios. Volverse, darse vuelta, regresar, convertirse, el volver del alma a la piedad divina, es volverse de la voluntad humana hacia Dios. Pero cuando nosotros decimos la palabra metanoia o metamelomai, la última, lo que dice es que metamelomai es un arrepentimiento, pero es un cambio de actitud. ¿Por qué? Con el doble L. Es meta. Mis dedos que ya no dan. Pero está bien, pónganla así, es con él, con A, meta. Ajá, expresa un cambio de sentimiento, expresa el sentimiento de arrepentimiento de pecado, lo cual necesariamente implica el verdadero regresar del hombre hacia Dios. Pero este arrepentimiento es un arrepentimiento humano. Y eso no es un arrepentimiento. Voy a ponerle un ejemplo para que ustedes no se hagan muchas bolas. Judas. ¿De qué se arrepintió Judas? Judas, sí, Judas tuvo un arrepentimiento. El arrepentimiento de haber vendido a Jesús. Pareciera, ¿verdad? Pero no, él se arrepintió de haberlo vendido porque él dijo, este es un hombre justo. Él se arrepintió de haberlo vendido. Lo que no se arrepintió fue de haberlo vendido y de saber que en eso él tenía que darse vuelta a Dios, pedir perdón y realmente completar el arrepentimiento. Entonces, muchas veces el creyente vive arrepintiéndose de las cosas que hace, pero no se arrepiente con respecto a Dios. Que es mucho el remordimiento. Hay gente que se arrepiente de cosas que hace, pero no se arrepiente de lo que realmente produjo la raíz de esto. Entonces, cuando hablamos de esto, de este arrepentimiento superficial, significa que hay sentimientos de inquietud, de dolor o remordimiento por las consecuencias del pecado. En la Biblia se traduce como arrepentimiento, remordimiento, pesar y lamento. Entonces hay gente que dice, no, yo estoy arrepentida. Es como los chiquillos, ¿verdad? ¿Recuerda cuando Mike estaba chiquitito? Mamá, perdón, perdón por todo. ¿Cuántas veces le decía perdón? Y lo volví a hacer. Él no estaba en epistrefo. Él es un metamelomai. Él, perdón, perdón, perdón. Y lo volví a hacer. Perdón, perdón. Y lo volví a hacer. ¿Les ha pasado, papás? ¿Verdad? ¿O no? Y los chiquillos piden perdón por todo y siguen haciendo lo mismo. Eso es porque ha surgido en medio de ellos un remordimiento, es decir,
no es un arrepentimiento. La persona siente remordimiento, pero no procura cambiar, dejar que el pecado se mantenga en su vida. Quieren seguir haciéndolo, pero como me conviene, entonces hago algo diferente. La otra palabra aparece por ahí. Creo que aquí tengo una filmina que se los va a dejar claro a ustedes que les gusta apuntar y se los voy a poner así. Epistrefo, conversión, transformación. Es la verdadera conversión, la transformación. Me vuelvo a Dios. Metameromai, sentimiento de arrepentimiento. Solo tengo el sentimiento. Qué torta, uy, sí, es como aquella, y qué torta, vea, perdón, me perdona, hermana. Pero usted dice, le pido perdón porque si no, no puedo tomar la Santa Cena. ¿Aló? Y metanoia es volverse del mal, no necesariamente volverse a Dios. Es volverme del mal, solamente me vuelvo del mal. Al final me vuelvo del mal solamente. No con respecto a Dios, no necesariamente es volverme a Dios. Me vuelvo del mal. Hay gente, entonces nosotros nos equivocamos a veces. El cristiano se equivocó diciendo, es que ese muchacho es mucho mejor que algunos cristianos. ¿Por qué? Porque es una persona que se volvió del mal, pero no necesariamente volverse a Dios. Y si yo no me vuelvo a Dios, yo no estoy arrepentido de todo corazón. Lo que el rey Josías buscaba era un arrepentimiento genuino de todo el pueblo. Él se había arrepentido en su corazón. No era un asunto solamente me arrepiento del mal. Sí, yo sé que me hice algo incorrecto y yo no lo vuelvo a hacer. Sé que hice algo que no está correcto, pero no es volverme a Dios. Me vuelvo a otra cosa, me vuelvo a mis criterios. Me sirve decir perdón, papá, perdón, mamá, perdón, hermano, perdón, ¿verdad? La gente pide perdón por todo, pero no es un arrepentimiento. Entonces, epistrefo es la conversión y la transformación, es volverse del corazón malo a un corazón que es conforme al corazón de Dios. La parte de metamelomai es el sentimiento de arrepentimiento. No es solamente sí que torta, le hice mal a esa persona y me arrepiento, pero no me vuelvo de todo corazón queriendo ratificar. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a aquel hombre que se lo encontró en aquel árbol de sicómoro y que le dijo que se bajara y que iba a entrar a la casa? ¿Y qué fue lo que le dijo Zaqueo? ¿Recuerdan? Ahí está, ese arrepentimiento es el que Jesús busca. ¿Qué le dijo? Dice, Señor, no, es más, todo lo que yo he cobrado de más, lo voy a retribuir. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 4 veces más. Eso es arrepentimiento, eso es volverse, eso es conversión, eso es transformación. Te hice mal, mi hermano, te hice mal, esposa, te hice mal, hijo, te hice mal, hermana, hermano, voy a retribuirte. Voy a honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Y la confesión de pecados por eso tiene lugar y tiene que tomar lugar. ¿Ok? ¿Está claro eso, hermanos? ¿Tan claro cómo se llama el libro? ¿Verdad? Para que ustedes vean lo que uno sufre. Ok, en Segunda de Reyes, en este capítulo, vamos a ver algunos aspectos. Estamos en capítulo 23, mis amados hermanos y hermanas. Vean que el pacto de las reformas del rey Josías dice que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y todo Jerusalén, es decir, donde todos participen. El arrepentimiento es parte donde todos necesitamos participar, porque de la misma forma en que yo tengo que arrepentirme, usted se tiene que arrepentir. Y pongámosle cuidado a esto, hermano, porque en el verso 1 y en el verso 2 lo que dice es que él convocó a todo el pueblo, a todos los ancianos y les dijo que se reunieran con él, y después sube al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, y va acompañado de los profetas y de todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, esto se hace con la participación de todos. Arrepentimiento tiene que ser un asunto de toda la iglesia. El arrepentimiento tiene que ser en toda la familia, porque en las familias pasan asuntos, hermanos, que siempre estamos tratando de colocarle la culpa a alguien. Es que este muchacho nos va a matar. No, ¿qué ha hecho usted para que ese muchacho sea así? ¿Qué ha permitido usted en su vida? ¿Qué ejemplo ha dado usted en su vida para que estas personas sean así? Hermanos, es un asunto de comunidad. Casi siempre se le echa la culpa al pastor, pero ¿qué de los feligreses? ¿Cuánto oran por el pastor?
¿Cuánto oran las ovejas por el pastor? ¿Cuántas cosas se le llega al pastor diciéndole en verdad, genuinamente? ¿Cuánto acuerpamiento hay? ¿Por qué los pastores hacen tantas cosas indebidas? Porque la iglesia los ha descuidado. Y si igual en la casa, ¿por qué en la casa pasan cosas? Porque se ha descuidado, alguien se ha descuidado. No es culpa que es que ese hombre esa mujer es que, no, hermanos, es de todos. Y aquí Josías entiende que él quiere llevar al templo a todos ellos. Hay que llegar al templo, hay que arrepentirnos todos juntos en familia. Será una buena costumbre cuando usted en su núcleo familiar reúna a todo el mundo y dígale, vea, qué torta con esta muchacha, con esta hermana tuya que es nuestra hija. Oremos juntos y arrepintámonos porque la cosa está mal. Ella está haciendo eso por cualquier razón, pero nosotros somos participantes porque al final somos familia. Pero nosotros no nos gusta meter. No, es ella. Hermanos, cuando usted y yo no podemos asumir, vea Josías, es que ese es el gran ejemplo del reavivamiento. Josías primero se responsabilizó él. Primero se arrepintió él, primero fue él, no fue nadie más, fue primero él, fue el rey Josías arrepintiéndose. Y empieza Josías a hacer cosas como estas. Y aparece otra vez ahí en este capítulo 23. Voy a dejarlo ahí porque si no va a estar en eso. Dice que leyó todas las palabras de la ley y todas las palabras del libro en voz alta. Aquí dice, vean el verso 3. Vean el verso 3. Luego el rey se puso pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor. Leyó la palabra en alto a través de un compromiso. En el verso 3 él hace un compromiso. ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dígalo. Josías. ¿Y por qué Josías lo hace? Hermanos, él se había arrepentido delante de Dios. Ya la palabra profética había llegado desde el capítulo 22. Dios le había dicho, Josías, usted no es el problema. A usted lo voy a dejar morir en paz. A usted lo voy a dejar que usted de verdad vea, porque usted se enterneció ante la palabra. Usted se ha arrepentido en todo su corazón. Pero Josías no le fue suficiente. Como a nosotros como padres de familia, nosotros como cabezas de hogar, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, no debe de bastarnos nuestro arrepentimiento, sino que debemos de propagarlo y llevarlo a aquellas hermanos, a aquellas familias, a la iglesia, para que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Son efectos excelentes. No, hasta hoy escucho ese amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vea lo que hace. Hace un pacto delante de Jehová. Hace pacto. ¿Cuál es el pacto? Vean el pacto que hacen. Vean el verso 3. Amados y amadas. Dice que luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios, estatutos, y con todo el corazón, con todo el alma, cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Noten algo. Cuando Josías está sobre la columna haciendo el pacto, él no le dice al pueblo, ahora sí, levanten la mano derecha todos. No, él le dice, Señor, yo estoy haciendo un pacto contigo, y todo el pueblo lo siguió, porque nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. ¿Cómo? Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Hay un pacto delante de Jehová, y nosotros tenemos establecidos un pacto delante de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un pacto, y ese pacto fue un pacto en el que fuimos sellados. Se llama el pacto de sangre, se llama la remisión de nuestros pecados, se llama que Jesucristo nos aceptó y nos hizo aceptos en el amado, se llama que Él nos recibió y nos perdonó, y nosotros entonces ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto estamos bajo un pacto, y ese pacto lo que reza y lo que dice es que nosotros seremos y andaremos buscando santidad, porque sin ella no veremos al Señor. Y la palabra de Dios es estructura, fidelidad. Hermanos, si la palabra de Dios no se sigue atesorando, si la palabra de Dios no toma lugar en tu casa, en tu iglesia, en tu corazón, usted y yo vamos para cualquier otro lado menos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Es que ella dijo amén. Sí. Es correcto. El pacto escrito, ¿dónde estaba escrito? En el libro. ¿Dónde estaba el libro? Pero perdido. Por eso el templo se convirtió en una bodega. Y así pasa en iglesia. Cuando en iglesia no se predica la palabra, lo que usted viene es un club social que abunda ahora, hermanos. Lamentablemente, porque a mí me parece que eso es hacer perder a la gente su tiempo. Necesitamos entender quién es Cristo y este crucificado. Necesitamos entender la teología de la cruz. Necesitamos entender arrepentimiento genuino. Hermanos, porque nosotros no estamos aquí para perder el rato. Más cosas bonitas hubiéramos hecho hoy, quedarnos dormidos. Como llovía, ¿verdad? Como me dijo una hermana, yo soy de azúcar, pero no me alcanza para tanto, así es que me vine. Amiga. Gloria al Señor. Ahora vean qué tremendo, porque ese pacto que nosotros hicimos es un pacto que fue hecho en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra, dígalo, la palabra es lumbrera a mi camino. Si la palabra no se establece en la iglesia, si la palabra no se establece en el hogar, si la palabra no se establece en mi corazón, hermano, no importa lo que... La palabra es la que hace la diferencia. Es su palabra. Es correcto. Sí, porque pudiéramos nosotros conocer muchas cosas. Por eso le digo, es la palabra hecha realidad. La palabra hecha valor, la palabra siendo lumbrera. Es que cuando yo digo la palabra lumbrera es la que me va alumbrando. Yo camino sobre ese pacto, yo camino sobre eso. Amén. Porque hay mucha gente que sabe cosas de la Biblia, pero no es conocer las cosas. Por eso yo dije, la palabra no es algo. La palabra es alguien. La palabra es Cristo. Y dijo el apóstol Pablo, crucificado. Amén. Amén. Ok, en 2 Reyes 23, en los versos 4 y 8, hace cosas y él conlleva esto. Ven el verso 4, hermanos. Entonces, estoy capítulo 23 de 2 de Reyes, capítulo 4. Dice, entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó sus puestos a los sacerdotes idólatras designados. No solo quitó las cosas, sino que quitó a las personas que tampoco estaban haciendo lo que era correcto. Este hombre, a la acción inmediata, viene a limpiar el templo. Ese templo, hermanos, había estado en manos de su abuelo. El abuelo de Josías fue el que levantó todas las estatuas y todos los utensilios y empezaron a adorar a Baal, y habían sacerdotes que se corrompieron de la misma manera porque les estaba yendo muy bien, estaba viniendo mucha gente al templo. Y por supuesto tenían al Baal, tenían a Acera, tenían a todos, y todo el mundo venía. Y podían todo el mundo, más o menos en el predicamento era, vengan, y ahí se tiene a quien adorar. Y este hombre Josías se levanta, limpia el templo de idolatría y limpia y saca a los idólatras. Es tiempo de que nosotros examinemos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos que entenderlo de esta manera, es necesario hacerlo pronto y cumplido. Limpiemos el templo. Limpiemos el templo del Espíritu Santo. Limpiemos nuestra vida, hermanos. Es fácil. El Señor dice que el que confiesa el pecado y se aparta del mal haya misericordia. Si Dios es amor, Dios no nos está latigando, Dios no nos está golpeando por la cabeza para que nosotros resolvamos o hagamos tal o cual cosa. Dios está haciendo que nosotros podamos examinarnos allá adentro. Hermano, la vida cristiana es seria, pero no es aburrida. Y a veces alguna gente lo pierde de perspectiva, y a veces nuestros jóvenes se pierden en esa forma. No es aburrido. La iglesia, el cristianismo es serio, no es aburrido. Dios nos permite cosas. Dios todavía te permite tener novio y novia. Ahí afloraron unas sonrisas que viera usted, hermanos. Ustedes no están aquí, pero si hubiera sacado fotos, sonrieron como nunca.
Dios todavía nos sigue permitiendo que vayamos de vacaciones. Dios todavía nos permite que compartamos, que convivamos, que tengamos amistad, que tengamos relación. La vida cristiana es seria, no es aburrida. Nuestro Dios es un Dios bueno, pero Dios está demandando santidad. Dios está demandando una vida recta. Dios está mandando que la palabra sea la que lumbrera en mi camino. Dios está diciendo y demandando para un reavivamiento que saquemos los ídolos de nuestro corazón. Hay idolatría a veces en nuestro corazón. Hay idolatría por los dinero. Hay idolatría a veces en las formas, en las cosas, en los que tengo, en lo que debo de tener y en lo que no tengo. Hay formas de idolatría, hermanos, que se encierran en los sentimientos emocionales muy fuertes de un esposo para una esposa o viceversa. Con respecto a los hijos, se idolatran a los hijos, se idolatra a veces una casa, se idolatra a veces un carro, se idolatran tantas cosas y hay que sacarlo de ahí en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que Josías hizo: limpia el templo de toda idolatría, y no solo echó las cosas, sino que también Josías inclusive hace, y vamos al verso 21. No. En la reforma de Josías, él no solo quitó idólatras. Las reformas de Josías no solo eliminaron objetos pecaminosos, sino también a las personas pecaminosas que promovieron y permitieron que esos objetos pecaminosos estuvieran. Es tiempo de decirle a la iglesia: o cambia, o usted no puede funcionar así. O usted sirve de la forma en que Dios quiere, el llamado a santidad, si no, no sirva. Pero cuánta valentía, cuánto arrepentimiento hace falta y cuánto reavivamiento hace falta para que nosotros podamos por amor decirle a alguien. Cuando se lo decimos por amor, pero a veces no lo hacemos. Es tiempo. Otra acción inmediata fue y vean el verso 21, y termino con esto en esta mañana, dándole gracias a Dios por usted, por los que están conectados y por usted que ha estado aquí en esta hora. Vean el verso 21. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor al Señor. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso e impresionante momento, hermanos, porque Josías llevó la reforma hasta Samaria, porque Josías levantó otra forma y mandó a todo el pueblo diciendo: hagan Pascua para Jehová. Es decir, hermanos, que el rey Josías también cumplió con la orden de Dios de eliminar a todos los que practicaban el espiritismo y el ocultismo, aspectos que hoy están también en la iglesia muy revueltos. Hay espiritismo y hay ocultismo a veces en la iglesia. Hay formas y cosas, hermanos, que se enseñan en iglesias que uno dice: ¿de dónde sale esto? ¿Qué es esta cosa? ¿De dónde apareció esto? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y se permiten porque alguien pensó que eso, pues si no aparece en la Biblia, pero más o menos algo para motivar, para tener, para establecer, para tener cosas, y se usan cosas que no son toda la verdad de la Biblia. Hay espiritismo, hay muchas cosas. Y Josías termina con esto, hermanos, realmente cumpliendo la palabra de la ley que estaba escrita en el libro. La gran reforma en los días de Josías es un ejemplo de simplemente regresar a la palabra de Dios y buscar todo pensamiento y práctica en lo que Dios ha revelado en la palabra. Fue un ejemplo del Antiguo Testamento, del principio de la reforma a la solo escritura. Uno de los 5 legados, solo escritura. Creo que el reavivamiento en nosotros empezará cuando entendamos, estudiemos
y nos juntemos alrededor de la palabra. Ahí, hermanos, ¿quieren un hogar feliz? ¿Quieren un matrimonio feliz? ¿Quieren un noviazgo bonito? Sí. Queremos una iglesia bonita, una iglesia seria, no aburrida. La palabra. Josías, y podemos después hablar un poco más de esto, restituye. Por mucho tiempo no se había hablado y ni se había hecho nada, hermanos, de lo que era el recordatorio, ¿verdad? Josías es uno de los reyes más notables de Judá, el único en la fuerza, desobediencia y compromiso. Resalta como un maravilloso ejemplo de lo que es un líder y lo que un líder puede hacer. Hubo grandes reyes en Israel. David fue un hombre más grande, pero no mejor hombre que Josías. Muchos de nosotros hoy tenemos el ejemplo. ¿Quieres un reavivamiento? Reconoce a Dios en todos tus caminos. Dele gloria. Comprométete con el Señor. Limpia el templo. Limpia el templo. Limpiemos el templo. Saquemos toda hechicería, brujería, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Seamos personas que demos lugar a la palabra. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, por esto. Porque sé, y lo digo con convicción, nunca de ninguna otra forma, y Dios que ve mi actitud de corazón, porque aquí nosotros como iglesia, a pesar de que no conocemos toda la verdad, a pesar de que hemos pasado por procesos de tal y de muchas maneras, la palabra ha tomado lugar, y sé que ustedes son responsables de esto, porque ustedes son gente de palabra, son gente de la palabra, son gente que han aceptado y han recibido que la palabra de Dios es la única fuente y la única que de verdad nos va a sacar a puerto seguro. Amén. Amén. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Vamos a seguir con el tema del reavivamiento ahora desde otra perspectiva y decimos: Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por las cosas, Señor, que tú dices y haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra no es algo, tu palabra es alguien. Es Jesucristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un Cristo, un Dios lleno de amor, lleno de gracia, que no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Un Dios todopoderoso. Enséñanos, oh Dios, a vivir un reavivamiento, volviendo a las escrituras, volviendo a la oración, volviendo al ayuno, volviendo al congregarme, volviendo, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, volviendo a recibir de ti lo que tú tienes, Señor, en prodigios, señales y milagros. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermano.